Les dijeron que no podían volar. Les dijeron que no podían luchar. Les entregaron aviones de calidad inferior, misiones denegadas y rechazados por la misma nación a la que se ofrecieron como voluntarios para defender. El ejército de Estados Unidos hizo todo lo que estuvo a su alcance para asegurarse de que estos hombres nunca llegaran al cielo. Pero en algún lugar de la Europa ocupada por los nazis, a Trina Millpais, algo sucedió que ningún general, ningún senador y ningún sistema de opresión podría explicarlo de alguna manera. Tripulaciones de bombarderos, tripulaciones blancas, comenzaron a rechazar otras escoltas de cazas y solicitándolos únicamente a ellos. El caso es, ¿por qué? Bienvenidos a Historia de Batalla TV, donde las historias que la historia intentó olvidar finalmente se cuentan. Si es la primera vez que te unes a este canal, te damos una cálida bienvenida y te invitamos a suscribirte para que no te pierdas ninguna historia como esta. Solo tienes que pulsar el botón de suscripción. Solo te llevará un momento, y la historia que te espera aquí merece la pena. Antes de continuar, una pregunta rápida. ¿Desde qué lugar del mundo se está viendo esta historia hoy? Dejen la ciudad o el país en los comentarios. Siempre es un placer saber hasta dónde llegan estas historias. Y si la historia real y sin censura te conmueve, no dudes en darle a me gusta. Así ayudas a que más personas descubran historias que merecen ser contadas. Activa también las notificaciones para que el próximo capítulo no llegue sin previo aviso. Ahora, volvamos al cielo. Existe un tipo particular de crueldad que viste el uniforme de la burocracia. No grita. No quema cruces al air libre. Simplemente redacta un memorándum. Sella un formulario. Cierra una puerta. Y lo llama política. En 1941, Estados Unidos se preparaba para entrar en la guerra más destructiva de la historia de la humanidad. Una guerra librada, oficialmente, en nombre de la libertad, en nombre de la dignidad humana, en nombre de la convicción de que ningún pueblo debería ser aplastado bajo la bota de un sistema que lo consideraba menos que humano. La ironía no pasó desapercibida para ningún hombre negro que leyera esos titulares desde la parte trasera de un autobús segregado. El ejército estadounidense de aquella época no era una meritocracia, era un espejo, y lo que reflejaba era la sociedad que lo había construido. Los soldados negros estaban confinados a tareas de servicio, cocineros, obreros, encargados de suministros. La lógica, expresada sin rodeos en los pasillos del Departamento de Guerra, era simple y brutal. Los hombres negros carecían de la inteligencia necesaria para el mando en combate, carecían de valor para la guerra aérea. En la mente de la cúpula militar, la cabina de mando era un asiento reservado para los blancos. No se trataba de prejuicios susurrados. Era una política escrita. Luego llegó Tuskegee. En 1941, bajo la enorme presión de las organizaciones de derechos civiles y la incansable defensa de figuras como Eleanor Roosevelt, el cuerpo aéreo del ejército puso en marcha lo que, en secreto, pretendía ser un fracaso controlado. Un programa en el Instituto Tuskegee de Alabama, el programa de los aviadores de Tuskegee, entrenaría a pilotos negros, no para demostrar que podían volar, sino para documentar que no podían. Los hombres que cruzaron esas puertas comprendieron perfectamente lo que se esperaba de ellos. Les entregaron el experimento. Se esperaba que devolvieran la prueba. Entre esos hombres se encontraba Benjamin O. Davis Jr., hijo del primer general negro del ejército estadounidense, graduado de West Point, quien soportó 4 años de absoluto silencio social por parte de sus compañeros blancos y emergió no derrotado, sino fortalecido. Davis era el tipo de hombre al que el sistema subestima precisamente una vez. A su alrededor se reunían mecánicos, hijos de aparceros, graduados universitarios y soñadores, hombres de todos los rincones de la América Negra, unidos por una ambición singular, casi irracional: volar hacia un país que aún no había decidido si eran ciudadanos de pleno derecho. Se entrenaron en aviones obsoletos. Tuvieron instructores blancos que esperaban que fracasaran. Vivieron bajo las leyes de segregación racial de Jim Crow incluso en la base que supuestamente los preparaba para la guerra. Y aún así, volaron. No con rabia, no con desesperación, con una precisión fría, disciplinada y magnífica para la que nadie en Washington había preparado una política. El escenario estaba preparado. El mundo había construido un techo. Estos hombres ya estaban calculando la altitud necesaria para destrozarlo. Si esta historia ya te ha conmovido, dale a me gusta y compártela con alguien a quien le apasione la historia real. Lo mejor aún está por llegar. Nadie envía un telegrama cuando espera que un hombre muera en paz.
Simplemente le asignan la misión. Dale el avión más antiguo, la pista más corta, la ruta más peligrosa. Y espera. Esa fue la estrategia tácita que se le transmitió a 332º Grupo de Caza cuando finalmente fue desplegado en el Teatro de Operaciones del Mediterráneo a principios de 1943. No hubo una gran despedida. No fue noticia de primera plana. Solo órdenes y la silenciosa suposición institucional de que el combate lograría lo que la burocracia no había conseguido. El Departamento de Guerra no había enviado a esos hombres para ganar. Los había hecho desaparecer. Lo que les esperaba sobre el norte de África y los cielos de Italia no era un ejercicio de entrenamiento. Era una guerra aérea a escala industrial. Pilotos de la Luftwaffe con años de experiencia en combate, baterías antiaéreas capaces de descifrar una formación antes de que terminara de organizarse y condiciones que estaban convirtiendo a experimentados escuadrones blancos en meras estadísticas. El 332º llegó con aviones más antiguos, apoyo de inteligencia limitado y oficiales al mando ajenos a su grupo que los consideraban una carga que requería gestión, en lugar de un arma que requería despliegue. Sus primeras misiones consistieron en patrullas costeras, un trabajo secundario y poco glamuroso. El tipo de misiones diseñadas para mantenerlos lo suficientemente visibles como para satisfacer la presión política y lo suficientemente alejados del combate real como para proteger la narrativa de que no estaban preparados. El sistema había construido un techo a cada altitud. Luego vino la pintura roja. La decisión de pintar las secciones de cola de sus P-40 y más tarde de sus P-47 y los legendarios P-51 Mustang. De un rojo intenso e inconfundible no fue meramente estética. Fue toda una declaración. En un cielo repleto de aviones donde la identidad significaba supervivencia, los Red Tails se anunciaban sin complejos. Cada piloto enemigo sabría quién se acercaba. Cada tripulación de bombarderos aliados sabría con exactitud quién volaba en su escuadrón. Era todo lo contrario a esconderse. Era una firma. Y las firmas solo tienen sentido cuando el trabajo que hay detrás de ellas es extraordinario. Los primeros resultados de combate comenzaron a llegar como evidencias que nadie había solicitado. Victorias aéreas, misiones de ataque terrestre exitosas, formaciones mantenidas con una disciplina que incluso veteranos con el doble de experiencia tenían dificultades para igualar. El coronel Davis volaba él mismo en las misiones, liderando desde el frente y exigiendo a sus hombres lo que primero se exigió a sí mismo. La noticia se propagó como siempre lo hace la verdad en tiempos de guerra, no por los canales oficiales, sino por la boca de hombres que habían visto algo que no podían explicar. Las tripulaciones de los bombarderos que regresaban de sus misiones comenzaron a mencionarlos. No con condescendencia, no con una sorpresa cuidadosamente disimulada como elogio, con alivio, pero la maquinaria de la resistencia institucional no se rinde solo ante los resultados. Los ascensos se retrasaron. Los recursos seguían siendo escasos. Algunos comandantes continuaron presentando informes que enfatizaban las limitaciones en lugar de los logros, como si el expediente necesitara edición para contar la historia correcta. El 332º estaba ganando en el cielo, y perdiendo, poco a poco, entre papeleo. Esa tensión, entre un historial de combate innegable y un sistema decidido a negarlo, estaba a punto de chocar con el único escenario bélico donde ni la política ni los prejuicios podían seguirlos. 30.000 pies por encima de la Europa nazi, donde lo único que importaba. La cuestión era si un hombre mantenía la línea. La guerra tiene su propia matemática, y los generales la entienden mejor que nadie. Los números no negocian. Los números no tienen prejuicios. Los números simplemente se acumulan. Para el verano de 1944, las cifras que rodeaban al 332º Grupo de Caza se habían convertido en un problema que ningún archivo en Washington podía contener. Para comprender lo que lograron los Red Tails, primero hay que entender lo que se estaba perdiendo. La campaña de bombardeos estratégicos sobre la Europa ocupada por los nazis estaba causando una pérdida de vidas a un ritmo que sacudió los cimientos del alto mando aliado. Las tripulaciones de los bombarderos B-17 y B-24 volaban en formaciones cerradas, enormes objetivos de movimiento lento que cruzaban cientos de kilómetros de cielo hostil. Los cazas de escolta eran su única protección contra los interceptores de la Luftwaffe, que llevaban años perfeccionando la técnica para desbaratar esas formaciones. La doctrina táctica de muchos grupos de cazas de escolta había desarrollado un defecto fatal. Cuando aparecían los aviones de la Luftwaffe, los pilotos de escolta rompían la formación.
Se lanzaban en picada tras los aviones enemigos, perseguían derribos individuales y acumulaban victorias personales que se traducían en medallas, ascensos y titulares en los periódicos de su país. Los bombarderos que dejaron atrás pagaron las consecuencias. Las tripulaciones morían no porque los cazas de escolta fueran cobardes, sino porque la búsqueda de la gloria individual se había priorizado silenciosamente sobre la supervivencia colectiva. El 332 voló de forma diferente. El coronel Davis había estudiado el problema con la precisión de quien comprende que su unidad operaba dentro de un sistema que esperaba un único fallo catastrófico para confirmar todos sus prejuicios. No habría búsqueda de gloria. No habría formaciones rotas. Cada misión de escolta tenía un solo propósito: traer de vuelta a los bombarderos. Lo que siguió no fue suerte. Fue una doctrina ejecutada al límite del desempeño humano. El 9 de junio de 1944, los Red Tails escoltaron una misión crucial a Múnich, en pleno corazón de la Alemania nazi. La Luftwaffe despegó para interceptarlos. El enfrentamiento fue violento, disputado e implacable. Los bombarderos regresaron a casa, todos y cada uno de ellos. Luego llegó la misión que la historia se negaría a abandonar. El 24 de marzo de 1945, el 332º Escuadrón realizó la misión de escolta más larga de toda la campaña italiana: proteger a los bombarderos que tenían como objetivo una fábrica de tanques Daimler-Benz en Berlín. Más de 2.575 kilómetros de cielo hostil. Aviones a reacción de la Luftwaffe, los tecnológicamente superiores Me-262, despegaron para interceptarlos. Los Red Tails los atacaron. 3 aviones alemanes fueron destruidos. La formación se mantuvo. Los bombarderos regresaron. La realidad estadística que se había estado gestando durante meses se había cristalizado en algo innegable. En todas sus misiones de escolta, el 332º había logrado un récord de 0 bombarderos perdidos por ataques de cazas enemigos bajo su mando, una cifra que contrastaba drásticamente con las pérdidas acumuladas por otros grupos de escolta. Las tripulaciones de los bombarderos ya no hablaban de ello en susurros. Presentaron solicitudes formales, indicando, a través de los canales militares oficiales, que sus misiones fueran escoltadas específicamente por los Red Tails. En el Pentágono, en las oficinas de hombres que habían pasado 3 años buscando razones por las que esos pilotos no deberían volar a esa altitud, esas peticiones resonaron como un veredicto. La historia había estado observando. Había tomado notas. Y ya no estaba dispuesto a tener paciencia. Este es un momento histórico que exige una respuesta. Deja tu comentario abajo. ¿Qué dice de un sistema que las personas a las que más se esforzó por excluir se conviertan en aquellas en las que todos confían plenamente? Para la mayoría de los soldados, la victoria llega con un desfile, un apretón de manos, un titular, una nación que se detiene, aunque sea brevemente, para reconocer lo que se sacrificó en su nombre. Para los hombres del 332º Grupo de Caza, la victoria llegó a un aeropuerto segregado. Regresaron a casa en el otoño de 1945, condecorados, curtidos en la batalla y con un historial de combate que había obligado a la institución militar más poderosa del mundo a replantearse sus planteamientos en plena guerra. Habían realizado más de 15.000 misiones individuales. Habían destruido aviones, locomotoras, buques de guerra e instalaciones de radar enemigos en todo el teatro de operaciones europeo. Habían escoltado bombarderos a través del espacio aéreo más disputado de la historia y los habían traído de vuelta a casa cuando otros no pudieron. Llegaron a una América donde todavía tenían que beber de fuentes de agua separadas. Los autobuses en los que abordaron seguían estando divididos por raza. Los barrios a los que regresaron aún estaban delimitados por líneas invisibles que conllevaban todo el peso legal de una nación que todavía no había superado su contradicción más antigua. La guerra contra el fascismo había terminado. La guerra en casa nunca se había detenido a observar. Por su parte, la cúpula militar procedió rápidamente a su eliminación. Se archivaron los registros. Las contribuciones se integraron en narrativas más amplias que restaron importancia a las unidades individuales. La excelencia específica, notable y documentada del 332º se absorbió en la vaga categoría de servicio en tiempos de guerra, despojada de su contexto, su espíritu desafiante y su significado. En Washington, algunos comprendieron, con una claridad incómoda, lo que el historial de los Red Tails demostraba en realidad. No solo que los hombres negros podían volar,
sino que toda la estructura ideológica utilizada para excluirlos, los estudios encargados, las evaluaciones psicológicas, la doctrina militar basada en la premisa de su inferioridad, había sido construida de la nada, a partir de una ficción deliberada, protegida e institucionalizada. Esa verdad era peligrosa, y las verdades peligrosas requieren un manejo cuidadoso. Pero la historia se resiste a ser manipulada cuando los hombres que la vivieron aún respiran. Los aviadores de Tuskegee testificaron, se organizaron, documentaron. Veteranos como Benjamin O. Davis Jr. llevaron su testimonio a todas las salas que intentaron fingir que no existía, luciendo sus condecoraciones no por nostalgia, sino como evidencia. Esa evidencia llegó a manos del presidente Harry S. Truman. El 26 de julio de 1948, 3 años después de la última misión de la Operación Red Tal sobre Europa, Truman firmó la Orden Ejecutiva 9-1981, que puso fin oficialmente a la segregación racial en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Los historiadores han destacado desde hace tiempo la presión ejercida por el desempeño documentado de los militares negros durante la guerra. El historial del 332º Batallón no fue la única voz que se escuchó en aquella sala, pero fue uno de los más ruidosos. La verdad más profunda, la que la historia suele ocultar bajo la celebración, es esta. Los aviadores de Tuskegee no tuvieron éxito a pesar de un sistema diseñado para doblegarlos. Tuvieron éxito porque comprendieron ese sistema mejor de lo que el sistema se comprendía a sí mismo. Sabían que la excelencia, en su posición, no podía ser ocasional. No podía ser simplemente buena. Tenía que ser innegable, repetida, documentada y atestiguada por las mismas personas cuyo testimonio no podía ser desestimado. No es que volaran bien. Volaban con la precisión de hombres que sabían que cada misión era también un argumento. Cada terrorista que trajeron a casa fue también una sentencia en un informe presentado contra un imperio de mentiras. Décadas después, en 2007, los aviadores supervivientes de Tuskegee recibieron la Medalla de Oro del Congreso, el máximo honor civil que puede otorgar el Congreso de los Estados Unidos. Ancianos de 80 y 90 años, algunos en sillas de ruedas, otros con el uniforme aún impecable tras tantos años, se sentaron en la rotonda del Capitolio y recibieron lo que se les debía desde 1944. Algunos lloraron, algunos no lo hicieron. Algunos simplemente se sentaron con la quietud particular de las personas que siempre habían conocido el veredicto y que simplemente habían estado esperando que el resto del mundo se enterara. Les prohibieron volar. Construyeron un récord que el cielo no podía contener. Fueron borrados de los libros de historia. Se convirtieron en historia. Y los bombarderos, todos y cada uno de ellos, volví a casa. Si esta historia te conmovió, suscríbete a Historia de Batalla TV para no perderte ninguna otra historia como esta. Comparte este video con alguien que ame la historia real, porque estas historias merecen llegar más lejos de lo que cualquier algoritmo podría lograr por sí solo. Y si hay algún momento de esta historia que aún te impacte, los pasajeros del tren de cola roja, el registro de escoltas, los hombres que regresaron a la era de Jim Crow, déjalo en los comentarios. Todas las perspectivas importan aquí. La próxima historia que se emitirá en este canal tiene la misma importancia. Historia real, personas reales, decisiones reales que cambiaron el mundo. Siempre vale la pena ver la verdad.